respecto a lo que vimos la semana pasada. Bueno, yo lo que les voy a comentar es más o menos un breve resumen de los ajustes que normalmente tenemos que hacer. Nosotros sabemos que, y reitero con esto por favor, que se les grabe, esto no es información que modifique, no son ajustes que modifiquen la información contable de la empresa, son ajustes extracontables que nos sirven a nosotros para los papeles de trabajo, ¿sí? Como analistas de esa información. Entonces, en ningún caso va a modificar la contabilidad o la información que ya tiene la empresa, ¿no? Son ajustes que nosotros, o adecuaciones en realidad, que hacemos para que la información nos quede óptima para empezar a aplicar los métodos y procedimientos de análisis. Espérenme un segundito que tengo que cargar la batería, un segundito. Disculpen, justo se me había desenchufado el cable de la compu. Les decía, tenemos que tener muy en claro eso, que no son ajustes que modifican la información contable, sino son todas adecuaciones o asientos que nosotros vamos a ver que son de tipo extracontable, porque sirven solamente a los fines del análisis, y nosotros como analistas hacemos la adecuación de acuerdo a lo que consideremos oportuno. Eso por favor que se les grabe. Entonces, bueno, los típicos ajustes que nosotros vamos a hacer, primero el redondeo de cifras, el tema de los descubiertos bancarios, ¿se acuerdan que ya lo conversamos? Que hay empresas que registran la totalidad del descubierto aunque no lo hayan utilizado, y otros que registran el descubierto a medida que lo van usando. El tema de los créditos por ventas, por ejemplo, si dentro de la cuenta créditos por ventas nos encontrábamos con documentos descontados, era reflejar el pasivo que representaba ese documento descontado. Dentro del rubro otros créditos, analizar cómo está compuesto, ver cuáles son las cuentas que integran ese rubro, y ahí, por ejemplo, si nos encontrábamos con cuentas particulares de los socios, ver de qué tipo, o sea, cómo son esas cuentas particulares, porque si son adelantos a cuentas de utilidades, deberían excluir. Ahora, si son cuentas particulares donde hay un compromiso del socio de devolver ese dinero, entonces se deja como, permanece, no se hace ninguna modificación. Si tenemos gastos pagados por adelantado, también los debemos ajustar. Si tenemos dentro de los otros créditos que vemos, si tenemos la cuenta accionistas dentro de otros créditos, ¿qué significaba esto? ¿Se acuerdan que yo les comenté? Si está ese valor, si está esa cuenta dentro del rubro otros créditos, es porque los accionistas no integraron la totalidad de las acciones que se comprometieron o sea, suscribieron una determinada cantidad de acciones, pero integraron menos, entonces están debiéndole a la empresa. Ese saldo también se debe excluir porque no es dinero que está trabajando dentro de la empresa, entonces nosotros lo vamos a deducir. Si nos encontramos con inversiones propias, dentro de las inversiones también encontramos acciones que son propias de la empresa, también vamos a hacer el ajuste. Si hay acciones que son acciones preferidas, también vamos a reflejar, vamos a considerar los pasivos que generan esas acciones. Bienes de uso, si tuviéramos algún revalúo, también deberíamos ajustarlos. Entonces, cuando nos encontramos con hechos posteriores al cierre, ver de qué se trata y también ver si corresponde o no hacer algún tipo de adecuación. Si hay ajustes de ejercicios anteriores, tenemos que llevar el ajuste que se generó. Por ejemplo, en X2 se genera un ajuste de algo que no tuve en cuenta en X1, entonces tenemos que reflejar
correctamente, si fuera el pasivo, el crédito, lo que fuera en X1, y eliminar ese ajuste de ejercicios anteriores. Yo les decía que lo que hay que tener en cuenta y que es muy importante que tengan en conocimiento de todos los ajustes que se hacen de acuerdo a los apuntes que tienen de la teoría, porque hay algunas, así como nosotros vimos, por ejemplo, en el trabajo práctico de la clase pasada, que algunos ajustes surgen de la lectura de la información. Hay otros ajustes que nosotros a lo mejor no los vamos a ver como información, sino que dentro del análisis de la composición de los rubros nos tenemos que dar cuenta de que merecen ser ajustados. Entonces es muy importante que ustedes estén bien aceitados con el tema de los ajustes, por cuanto puede dar, si nosotros trabajamos con información que no está ajustada, los indicadores van a ser, nos pueden dar valores equivocados. Entonces, siempre es mirar toda la información detenidamente, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio neto, las notas, toda la información complementaria que aporte la empresa, y ver qué corresponde que como analistas adecuemos o no de esa información. Una vez que tenemos todas las adecuaciones que nosotros consideramos pertinentes, armamos el estado de situación patrimonial ajustado, el estado adecuado en realidad, el estado de resultados adecuado, todos los nuevos estados adecuados. O sea que estaría mal que nosotros apliquemos los métodos o los indicadores sobre un estado original, porque si no decimos, ¿para qué hicimos las adecuaciones si vamos a trabajar sobre el estado original? Bueno, nosotros ya la clase pasada hicimos todas las adecuaciones que correspondían, y nos había quedado, yo les había mostrado, habíamos compartido el tema de, voy a compartir, habíamos estado viendo los ajustes, yo les había mostrado cómo quedaba el estado ajustado del año 2001, del X2, perdón, y les había pedido que ustedes vean el X1, para que verifiquen, me habían pedido sacar la foto de cómo quedaban los nuevos saldos. Esto era lo que habíamos visto en la clase, el último punto de la clase pasada. Habíamos estado trabajando con los nuevos saldos de X2, y yo les había dicho que hagan ustedes, calculen los nuevos saldos de X1, que supongo que lo habrán hecho, y si no lo hicieron, es un problema que de ustedes también, porque yo les dije que este cuatrimestre íbamos a necesitar bastante autonomía por parte de ustedes, porque no nos da el tiempo para hacer todo. Así que si no trabajan desde el vamos, si no empiezan a trabajar con ustedes por su cuenta, después les va a ser más complicado ir incorporando todas las herramientas. Pues yo les dije, nosotros en esta materia, desde lo que vemos el primer día hasta el último, o sea, se van agregando cosas y todo va a ser evaluado, ¿sí? O sea que en el recuperatorio después, recuperatorio es global, y además el segundo parcial involucra todas las cuestiones que vamos viendo desde el inicio de clase. Nos quedaba hacer el estado de resultados ajustado. Nosotros teníamos un estado de resultados, a ver si lo tienen. Fíjense, el estado de resultados original, si ustedes se van a los ajustes, ¿qué ajustes habíamos hecho que tocaran estado de resultados? Estos fueron los ajustes que hicimos. Esto que tenía que ver con los adelantos en cuenta corriente, esto que tenía que ver con los valores a depositar, que como eran cheques de pago de cobro diferido, en realidad se deben dejar, se debe mandar a créditos por ventas, porque no son efectivos hasta tanto llegue la fecha del vencimiento. Habíamos hecho el ajuste por las acciones, estos títulos de acciones eran las acciones propias que tenía la empresa en cartera. Hicimos el ajuste de los documentos descontados. Luego hicimos el ajuste por la quiebra de este deudor, que
¿se acuerdan? Era un deudor que le habíamos hecho una venta en el mes de noviembre, creo que era, sí, el 11 de noviembre. Él en ese momento, la venta era por 10.000 pesos, en ese momento nos pagó 2.500 y quedó un saldo de 7.500. Con fecha posterior al cierre, nos enteramos que el cliente este quebró y que no se había hecho ninguna previsión, por eso no hay previsión por incobrables, razón por la cual hicimos el ajuste, y este ajuste en realidad impacta en el estado de resultados. Entonces, este es uno de los ajustes que va a impactar en el estado de resultados. Luego hicimos un ajuste por la pérdida por devaluación, que también impacta en el estado de resultados. Y después hicimos este ajuste de las acciones preferidas porque eran los tenedores de las acciones preferidas que dijimos que se constituyen en verdaderos acreedores, porque haya o no utilidades hay que pagarles dividendos. Hicimos el ajuste por las cuentas particulares de los socios, porque eran retiros a cuenta de utilidades, o sea, no es que había un compromiso de devolución por parte de los socios. Hicimos un ajuste también por la decisión de la asamblea de que había decidido pagar dividendos. Hicimos el ajuste por las acciones del crédito de los accionistas, es decir, porque son acciones que están pendientes de integración. Fíjense, ¿qué dice acá? Sin nota por observación, sin nota, o sea, no había ninguna nota que me diga, dentro de otros créditos está la cuenta accionista, sino que cuando nosotros analizamos el rubro, nos dimos cuenta de que estaba la cuenta accionistas. Entonces, si está la cuenta accionistas es porque ese dinero no fue integrado a la empresa, razón por la cual se hacía el ajuste. Y en los seguros pagados por adelantado tampoco había ninguna nota, son gastos pagados por adelantado, pero como nosotros sabemos que los gastos pagados por adelantado no generan ingresos, entonces también hay que excluirlos. Y también habíamos hecho el ajuste por el saldo técnico de saldo a favor de IVA. Entonces, fíjense, estos tres, que dice acá sin nota, lo hicimos porque nosotros conocemos ya cuáles son los ajustes que se deben realizar, las adecuaciones. Así que bueno, estos son los... entonces, del repaso que hicimos de los ajustes, vemos que solamente hay dos conceptos que impactan en el estado de resultados. Es la quiebra del deudor y la pérdida por devaluación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Bueno, no hay dudas ni consultas. Continuamos entonces con el ajuste del estado de resultados. Nosotros teníamos el estado de resultados de su situación original, era bueno, ventas menos costos de ventas, eso no sufre ningún ajuste, y en los gastos de comercialización, que su saldo original tenía un ajuste de 46.400, vamos a incrementar ese gasto en 7.500 por la incobrabilidad de nuestro cliente. Entonces, en realidad, a ver, el saldo original, sí, es 46.400, y se va a incrementar en esos 7.500 que es por la incobrabilidad. En los gastos de administración, bueno, los 22.500 originales, y ahí tenemos los 60 centavos, pero en realidad no hace, cuando el tema de los redondeos no hace falta hacer ningún asiento ni ningún ajuste, sino simplemente tenemos que saber que estamos redondeando las cifras y que evidentemente, como todo nos tiene que balancear, nosotros acá lo vamos a sacar porque si no, no me va a quedar un valor redondo, ¿sí? Entonces, en los gastos de administración no teníamos nada, en los gastos financieros, que teníamos una cifra original de 20.000, hacemos el aumento de la diferencia por la devaluación de la moneda, que eran 12.500 para X2, o sea que estamos en X2, de manera tal que el nuevo resultado, que originalmente era de 60.497, ahora es de 40.497. Ese es el resultado de X2, está adecuado a los fines del análisis.
también, adecuadas las cifras. Después vamos a ver que cuando comenzamos a hablar de rentabilidad, que esos son indicadores que vamos a ver un poco más adelante, el estado de resultados se tiene que adecuar y mostrar de otra manera que nos permite ir sacando los distintos resultados para ir analizando las distintas rentabilidades posibles. Acá está, de acuerdo a cómo está presentado el estado de resultados en la información que se presenta a terceros. En el X1, la única adecuación que teníamos que hacer era la diferencia de cotización, que yo les había dicho. ¿Por qué lo hacíamos? Para hacerlo, como teníamos una diferencia de cotización en X2, habíamos hecho en X1 para hacerlo de manera comparativa, pero no habíamos, ustedes me decían, uno de ustedes me dijo que también teníamos un pasivo a largo plazo en X1, pero ahí no hicimos el ajuste por cuanto, como no lo tenemos ese pasivo a largo plazo en X2, en realidad, y el X1 se supone que ya está cancelado, razón por la cual no hacemos el ajuste de la devaluación, por la diferencia de cotización. Entonces, de esa manera, el resultado original, que era en X1 54.100, para X1 ajustado nos queda en 29.100. Bien, esos son, entonces, siempre ustedes trabajan de la forma que más les resulte cómoda, pero siempre tienen que tener en cuenta que cuando vamos haciendo los asientos, ir marcando, o sea, ustedes acostúmbrense cuando van estudiando, van practicando, de ir haciendo marcas y demás para ver que, primero verificar, si no quieren trabajar con asientos contables, no hay problema, pueden ir haciendo, sumando y restando directamente los rubros. El tema es que se tienen que dar cuenta que les tienen que balancear, o sea, que o sea, el debe y el haber tienen que ser iguales, entonces es importante eso, que lleven el control de que lo que debitan tiene que acreditarlo también por el mismo importe, porque si no después les va a quedar chueca la, la situación patrimonial, no les va a cerrar el patrimonio y demás. Bueno, después habíamos hecho el estado de evolución del patrimonio neto. Del estado de evolución del patrimonio neto, en X2 nosotros partimos del estado de patrimonial de X1. El estado, si ustedes se fijan en la situación patrimonial de X1, el estado patrimonial es 72.900. Ese es el capital de inicio. Luego, dentro de las notas, a ver, nos aparecían teníamos aportes irrevocables. A ver, estoy buscando la nota. El estado de situación patrimonial. Ustedes tenemos ahí en la presentación el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces partimos de, si ustedes se fijan, el patrimonio de X1 es el comienzo de X2, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Luego teníamos los aportes irrevocables, que eran 17.360, y luego fuimos haciendo distintos ajustes que modifican el patrimonio. Y eran, ¿se acuerdan los 900 pesos que eran de los títulos y acciones, las acciones propias en cartera, los 2.000 pesos de las acciones preferidas, los 17.000 pesos de las cuentas particulares de los socios, los 2.000 pesos de los dividendos a pagar, esto que eran, los 6.000 eran los accionistas por la parte que no está integrada, los seguros pagados por adelantado y el IVA de saldo técnico a favor. Todo eso, y el resultado del ejercicio adecuado, nos da el nuevo patrimonio ajustado, que se acuerdan que lo vimos la clase pasada. Como yo se los mostré, les dije, acá tenemos el estado de situación, el estado de evolución del patrimonio neto sin ajustar, que es el que tienen ustedes en la información en papel, en el enunciado, y habíamos visto cómo teníamos los valores que teníamos que llegar, que son los 93.500 del nuevo estado patrimonial, por las adecuaciones que hicimos a la información contable.
yo les había pedido que ustedes hagan la información de X1, no sé si lo hicieron, y si no lo hicieron, acá el patrimonio neto ajustado ya tiene que ser 35.700. No sé si alguien lo hizo, llegó ese valor. Los ajustes de X1 habían sido, bueno, el adelanto, también hicimos, todos los asientos de los ajustes también los hicimos, solo que yo les mostré en la clase pasada el movimiento, cómo ajustar el patrimonio de X2. Acá tenemos que prestar atención que hay cuentas que involucran el patrimonio neto y otras que no, porque por ejemplo, cuando nosotros hicimos la adecuación de los cheques, por los cheques diferidos, lo teníamos en valores a depositar, los sacamos de valores a depositar y los mandamos a créditos por ventas. O sea, en realidad ahí patrimonio neto no interviene, intervienen otros rubros. Razón por la cual es donde yo les pido que tengamos en cuenta de tener bien vista la teoría, porque tenemos que saber cuáles son los ítems que van a repercutir contra el patrimonio neto y cuáles son los que van a repercutir entre cuentas internas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los descubiertos, lo habíamos sacado del banco y lo habíamos mandado al revés, pero lo teníamos como pasivo, lo sacamos de pasivo, lo sacamos del banco, o sea, ahí no intervino patrimonio neto. Con el tema de las acciones propias en cartera interviene patrimonio neto. Con respecto a la quiebra del deudor, sí, porque estamos indirectamente modificamos patrimonio neto porque estamos tocando resultados, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? A ver, veamos en X1 qué adecuaciones hicimos. Habíamos hecho, dentro de Banco Macro, teníamos que deducir los 1.500 que eran los del adelanto, ¿se acuerdan? 1.500 pesos, yo lo voy marcando acá. Esto correspondía al adelanto en cuenta corriente. Después hicimos el ajuste por las acciones propias en cartera, que tenía en X1. Hicimos el ajuste por los seguros pagados por adelantado, 1.200 pesos, por la cuenta accionistas, en 8.000. Bueno, estos 1.500, la contrapartida de estos 1.500 eran los que sacamos acá del banco, ¿sí? 1.500. Hicimos la pérdida por devaluación. El pasivo de las acciones preferidas. Y acá lo que hacemos a partir de patrimonio neto, estos son los saldos originales. Entonces, 72.900, ¿cómo llegamos a los saldos originales, no de inicio, sino de la presentación? O sea, los saldos al 31/12. El saldo al 31/12 de X1 es 72.900. Pero después, como nosotros fuimos haciendo ajustes, ese patrimonio está modificado. Entonces, ¿a qué saldo vamos a llegar? ¿Qué ajustes intervinieron o modifican patrimonio? Eran las acciones propias en cartera, que eran los 1.000 pesos, la pérdida por devaluación porque impacta en estado de resultados, las acciones preferidas, que disminuyen patrimonio neto, los seguros pagados por adelantado, que son gastos pagados por adelantado, la contrapartida es patrimonio neto, la cuenta accionistas. Entonces, el saldo al cierre ajustado tiene que ser, o sea, el saldo al 31/12X1 ajustado tiene que ser 35.700. No sé si alguien lo hizo, pudo verificar. Acá me preguntan si las adecuaciones también las hacen en las notas o solo en los estados contables. Ustedes pueden hacerlas, o si quieren hacerlas en las notas, lo pueden hacer porque pueden trabajar directamente en las notas, y entonces van sacando de un lado, poniendo en el otro, o haciendo los ajustes. Entonces, pero ustedes tienen libertad para trabajar como les resulte más cómodo. El tema es que tienen que ir teniendo en cuenta que si debitan una cuenta o un monto, a dónde van a acreditar para que les siga balanceando, qué rubro, qué cuenta van a tocar. O sea que pueden, cuanto más detalle uno tenga en el trabajo, es mejor, porque me va dando lugar a que no me equivoque, ¿sí? O que no omita nada. Y si hago asientos, es mejor,
porque yo ahí me estoy dando cuenta que si debito un monto, tengo que acreditar el mismo monto, si no, no me va a dar la partida doble. Pero bueno, acá me dicen Gastón Castillo que lo hizo y así llegó. Muy bien. Díaz, Cielo Díaz también. Muy bien. A mí también me dio ese informe. Buenísimo. Muy bien. Sí, el tema es, chicos, o sea, con esta materia, o sea, yo sé que a veces, bueno, justo vino el milagro, que están cansados, bueno, en realidad no tan cansados porque recién estamos empezando las clases. Pero esto requiere de que ustedes trabajen mucho solos, porque si van a esperar que nosotros les resolvamos los ejercicios, ¿qué va a pasar? Cuando tengan que hacer tengan que resolver alguna situación, o por ejemplo, viene un parcial y hay algún ajuste que no vimos acá, si no estudiaron la teoría, no van a saber cómo ajustarlo. Entonces, es importante que vayan trabajando solos. Este ejercicio traten de hacerlo solos de vuelta, o sea, hagan de cuenta que no vieron nada, olvídense de los papeles de trabajo que pueden haber estado haciendo, lean solamente el enunciado y empiecen a trabajar, por supuesto que con el apoyo, tienen que tener entendida la teoría, ¿sí? Si no, no van a poder ajustar nada. Entonces, esto requiere que ustedes trabajen, ¿sí? Y que vayan viendo si corresponde, si no corresponde ajustar, que les cuadre. Nosotros sabemos ya que activo menos pasivo me tiene que dar el patrimonio neto, pero o sea, yo lo puedo sacar por diferencia, pero también tengo que verificar que eso sea así, porque si yo me confío, lo saco por diferencia y omití algún ajuste, después me voy a dar cuenta que no me va a balancear cuando quiera armar los estados de presentación. Si yo quiero armar un estado de evolución del patrimonio neto ya con las adecuaciones, no me va a cerrar, porque directamente lo hice por diferencia y no verifiqué que tenía que partir de un saldo sin ajustar y tenía que llegar a un nuevo saldo ajustado. O sea que es muy importante que trabajen ustedes, ¿sí? No esperen a que nosotros les resolvamos todo. A ver, ¿qué otra cosita les quería mostrar de esto? Acá teníamos, bueno, las notas. Las notas complementarias, bueno, no, eso no. Los ajustes, esto ya lo tenían, el estado ajustado. Para X2 y para X1, nosotros partimos de un saldo inicial de 18.800, y ahí ¿qué ajustes le hicimos? Le hicimos el ajuste de las acciones propias en cartera, que eran los 1.000 pesos, el ajuste de las acciones preferidas, que era 2.000, accionistas, que eran 8.000, los seguros pagados por adelantado, y después el estado de resultados, que recién lo sacamos. Acuerdan que, a ver, ¿dónde estábamos? Que decíamos que el origen nos tenía que dar 29.100. Estos 29.100 son los que mostramos en el estado patrimonial, en el estado de evolución de patrimonio neto. Entonces, llegamos, ustedes se fijan, de un saldo original, cómo haciendo las adecuaciones llegamos al saldo que nosotros tenemos que llegar de acuerdo a las adecuaciones que hemos hecho. De manera tal que nuestro estado adecuado, ya el estado patrimonial, bueno, caja y bancos no lo habíamos modificado. Esos serían los saldos, o sea, a ver, quiero ver si lo pueden. Esos serían ya los saldos que uno puede ir escribiéndolos debajo de las notas y después lo expone, después los presenta, y ya estos saldos que están acá ya son los ajustados, por ello llegamos a los 35.700 que decía el patrimonio neto. Ustedes pueden trabajar, tienen esa libertad de poder trabajar o con los asientos o con las notas, ir ajustando las notas. O sea, si uno tiene tiempo, o sea, puede ir ajustando las notas también, y de manera que me cuadre todo, ¿sí? Y que yo sepa qué fue lo que modifiqué, cuál es la contrapartida de una cuenta, cuál es la otra. En realidad eso es muy importante. Quería ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Consultas? Por ejemplo, bueno, yo en este trabajo práctico, claro, acá me pregunta Mónica si el estado de evolución de patrimonio neto sería también como una forma de verificar que también los ajustes. Y sí, porque ahí te tiene que cuadrar. Si vos sabés que
activo menos pasivo es patrimonio neto, en el estado de evolución de patrimonio neto tenés que partir de un saldo original y más o menos los ajustes que pudiera tener, llegar a ese mismo valor. Así que es una buena forma de verificar si es que no les pidieran hacer el estado de evolución de patrimonio neto. Las soluciones sí se van a subir a la plataforma, también me están preguntando eso. Sí se van a subir. La idea es que traten de trabajar ustedes, o sea, si nosotros les subimos de entrada las soluciones, como que muchos se relajan y no van a trabajar y van a copiar, y después cuando tengan que resolver una situación solos, va a estar complicado porque no van a saber para qué lado disparar. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Les decía yo que también un ajuste que, por ejemplo, acá no hemos visto, pero sí sabemos que existe, es el tema de los revalúos. Si nosotros, ¿cuál estado ajustado se debe realizar primero? En realidad, lo ideal sería que primero armen el estado de situación patrimonial, para poder, pero, o sea, activo y pasivo, y el estado de resultados, porque ese estado de resultados, el resultado es el que va al patrimonio neto. Entonces, armar el activo, armar el pasivo, armar resultados, y después verificar que me dé bien el patrimonio neto. Yo les decía que en este trabajo práctico no vimos, pero que sí puede existir, una adecuación que tenga que ver con los bienes de uso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Una lectura atenta de la información complementaria o subir un anexo de bienes de uso y ver que no exista, o si existe, un revalúo técnico. ¿Qué quiere decir? El revalúo técnico es una adecuación del valor. Por ejemplo, a veces uno tiende a amortizar las maquinarias, es decir, bueno, tiene una vida útil de 10 años, la vamos amortizando y resulta que al cabo de 10 años, contablemente le damos un valor de 0 o de 1 peso, un valor simbólico, pero resulta ser de que la maquinaria en realidad está generando ingresos porque todavía tiene una vida útil más amplia, y en realidad si yo la voy a vender o la tengo que comprar, no la vendo ni la compro un peso, tiene un valor, ¿sí? Entonces, muchas veces se recurre a esto, a hacer una adecuación del valor de esos bienes de uso. Entonces, cuando encuentren esto, si ustedes analizan el estado el anexo de bienes de uso o la nota como correspondiente a los bienes de uso, les dice que hay un revalúo de esos bienes de uso, ese revalúo se debe excluir, por cuanto en realidad no es una nueva inversión, sino que es una adecuación del valor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir bienes de uso y a la vez va a disminuir el patrimonio neto, por ese mismo importe. Otra cosa que les dije que tienen que tener en cuenta es cuando encuentran ajustes de ejercicios anteriores. ¿Qué va a pasar ahí? En ese caso, con los ajustes de ejercicios anteriores tenemos que ver por qué se produjeron los ajustes. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, no sé, yo en X2 pude haber detectado a lo mejor un honorario que no pagué, o sea, que tengo que pagar ahora, pero que corresponde a un servicio prestado en X1, por ejemplo, y que no fue registrado. Entonces, generalmente se puede haber hecho que se va a hacer un ajuste de ejercicios anteriores por ese honorario a pagar. Entonces, por ahí salió el pago, nosotros ya pagamos y queda decir, bueno, hicimos ajuste de ejercicios anteriores porque está mal, o sea, si fuera un gasto de este ejercicio, yo hago honorarios a caja o a bancos. Pero si es del año pasado, es un ajuste de ejercicios anteriores, no puedo afectarlo, no puedo mandar a este ejercicio, el resultado de este ejercicio. Tiene que modificar el resultado del ejercicio anterior. Entonces yo hago ajuste de ejercicios anteriores a banco, por ejemplo, o a caja, para darle salida a ese dinero. ¿Qué corresponde que hagamos nosotros? En X1, o sea, cancelar ese ajuste. En X1 tendríamos que hacer una adecuación que diga honorarios a pagar, entonces modifica el estado de resultados de X1 y me genera el pasivo en X1, y en X2 cuando lo pago, hago el honorario a pagar a caja, eso sería lo que o a banco, lo que debería haber hecho, pero como yo hice ajuste de ejercicios anteriores a banco, entonces ahora tendría que ser el honorario a pagar al ajuste de ejercicios anteriores. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso o quieren que los veamos con un ejemplo? Mejor si lo vemos con un ejemplo, profe. Bueno, yo voy a ver.
Supongamos que yo estoy en X2 y dentro del estado de evolución de patrimonio no neto voy a ver que hay un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Por ejemplo, por 2.000 pesos. Eso lo voy a ver. ¿Dónde lo voy a ver a esto? Perdón. Lo voy a ver en el estado de evolución del patrimonio neto. En el estado de evolución del patrimonio neto. Y a lo mejor alguna nota de información complementaria, ¿sí? Que me va a decir, estos 2.000 pesos corresponden, por ejemplo, a un honorario del abogado que omitió registrarse en el ejercicio X1 y se está pagando en X2. Entonces, en X2, cuando se detectó ese pasivo que había que pagar, se hizo, estoy mal con las mayúsculas, se hizo área 2.000, a banco, por ejemplo, 2.000. ¿Sí? Esto se hizo en X2. Cuando nosotros vamos a ver la nota, nos encontramos que es un honorario del año pasado. Entonces, este área debería desaparecer de X2 y yo en X1 debería reflejar lo que corresponda. ¿Qué pasó? En X1 no hicimos nada con ese pasivo. Entonces, o sea, no hubo ningún registro. Por eso, cuando lo pagamos en X2, van a registrar y dicen, no, pero esto es un honorario que se devengó en X1. Entonces, lo tratamos como ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, extracontablemente, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Porque en realidad en X1 se debería haber registrado como honorarios a honorarios a pagar. Y eso no se hizo, entonces nosotros ahora lo hacemos como extracontablemente. ¿Sí? Y en X2, o sea, a ver, esto que yo les marco acá, esto que yo les marco acá es lo que hizo la empresa. No hizo nada en X1 y en X2, cuando detecta el pago, y se da cuenta que es un honorario del año pasado, hace este asiento, área banco. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando detectamos eso, decimos, bueno, no. Entonces nosotros estamos analizando la situación del ejercicio X2. Entonces estos 2.000 no corresponden a X2, corresponden a X1. Entonces, extracontablemente, hacemos este asiento, honorarios o honorarios a pagar. Y en X2 hacemos honorarios a pagar, para dar de baja este pasivo que estamos reflejando nosotros extracontablemente, 2.000 al área por 2.000. O sea, esto lo hacemos también extracontablemente. ¿Entiende? Entonces, de esa manera, nosotros estamos indicando que estos 2.000 que la empresa registró como un ajuste de ejercicios anteriores, o sea, no es que está mal, o sea, ellos, bueno, en su momento no detectaron que existía ese pasivo en X1, entonces cuando hacen el pago en X2 se dan cuenta y lo reflejan como un ajuste de ejercicios anteriores. Pero a nosotros, como analistas, decimos, bueno, no, este ajuste lo llevemos al ejercicio que corresponde. ¿A dónde corresponde? El X1. ¿Y por qué se generó? Porque había un honorario que no registramos, un pasivo por honorarios que no registramos. Entonces, estos honorarios me van a modificar el resultado de ejercicio de X1, me genera el pasivo, y en X2, ¿qué hago? Cancelo ese pasivo y doy de baja la cuenta área. Entonces, directamente me queda honorarios a pagar a banco. ¿Sí? Pero, ¿por qué digo? Porque esto que está con celeste es extracontable, esto es en nuestros papeles de trabajo. Lo amarillo es lo que hizo la empresa, en su información contable. ¿Se entiende eso ahora?
Sí, profe. Bueno, entonces, así con horarios puede aparecer cualquier otra situación de que me haga un ajuste de ejercicios anteriores, entonces yo lo que tengo que ver es, de acuerdo a la lectura, que me diga la información complementaria, qué corresponde ese ajuste, reflejarlo en el ejercicio que corresponda. ¿A qué ejercicio corresponde? A X1. Entonces me voy a X1 y me va a modificar seguramente el estado de resultados, me va a generar un pasivo o me va a disminuir un activo, lo que fuera, según sea el ajuste, ¿no? Porque uno puede encontrar ajustes por varias cuestiones, ¿sí? Pero entonces tenemos que saber bien qué cuentas me va a afectar ese ajuste y lo tengo que expresar, o sea, mostrarlo en el ejercicio que se generó y que debió haberse reflejado, y, y eliminar la cuenta área del ejercicio que estoy analizando, porque ya no existiría el área, ya mandé al estado de resultados que correspondía. ¿Se entendió? Bueno, Sí, Profe, profe. buenísimo. profe, siempre va a Sí, haber ajuste extracontable en X1, tanto en X1 como en X2. bueno, en X1 no vas a encontrar ajustes de ejercicios anteriores porque es el primer ejercicio de análisis, por ejemplo. X1, si este es el primer ejercicio, si vos acá, por ejemplo, supongamos que en vez de ser X1, X2 sea este, no sé, 2019 y este sea 2018, y tengas un 2017. Vos este área vos lo encontrás que es de 2019, lo encontrás en 2019 pero corresponde a 2018. Pero en 2018 puede haber un área que corresponda al 2017, entonces tendrías que ajustar, hacer lo mismo que hicimos acá, hacer para el 2018 y llevar el ajuste que corresponda al ejercicio donde se genera, que en este caso es 2017, si es que dentro del 2018 tuvieras un área, ¿sí? O sea, vos podés tener áreas en varios ejercicios, porque justamente vos decís, bueno, estoy analizando una secuencia de 3 ejercicios, por ejemplo, y me doy con que en el 2018 encuentro un área, entonces ese 2018, ese ajuste de ejercicios anteriores, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, si está en el 2018, quiere decir que corresponde al 2017, entonces voy a llevar el ajuste ese al ejercicio donde debería haber nacido, o donde nació en realidad, debería haberse registrado en el 2017. Y si tengo un área en el 2019, corresponde al 2018, o sea que adecuo el 2017 y adecuo el 2018. ¿Sí? No sé si Bien, era eso lo sí. que me preguntabas. Sí, sí, se entendió. Ah, bueno, bueno. Y eso, por supuesto, al desaparecer este área de acá, les va a modificar el patrimonio neto, por ejemplo. ¿Sí? Y acá les va a modificar el resultado del ejercicio, X1 en este caso, y este era X2. Profesora, Sí, entonces siempre que nos aparezca un área, hay que ajustarlo. sí. Cada vez que les aparezca un área, ustedes por eso tienen que ver, ¿a qué se debe? ¿Por qué se generó ese área? Fue un pasivo, por un activo, a lo mejor por un deudor que no registré, que era un incobrable, y demás, entonces tengo que irme al ejercicio de origen, ¿dónde se debió haber registrado ese hecho? Y llevarlo al ejercicio de origen. ¿Mm? Gracias, profesora. De nada. Que dice, ¿qué sucede con los honorarios? Se registran X2 como área, pero no se pagan, o sea, quedan como pasivo a pagar. Claro, en ese caso, ¿vos qué va a pasar? A lo mejor, ¿qué va a pasar? Puede ser que si no lo pagaste, capaz que no te saltó esto, entonces no lo vas a encontrar como área porque no te saltó el pago. Pero si no directamente, ahí en vez de, te quedaría, o sea, no podrías darle de baja si no lo pagaste. Entonces ¿qué va a pasar? O sea, acá, ¿por qué se detecta ese área? Porque, bueno, se hizo el pago y se analizó a qué correspondía. Entonces dijimos, bueno, era un horario que se generó en X1 y ese pasivo se generó en X1. Si yo no lo pago en X2, o sea, voy a seguir manteniendo el pasivo de X1. Entonces este asiento no lo voy a hacer, pero me va a generar, o sea, este honorario a pagar me tiene que aparecer en X2. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la contrapartida, en vez de ser un área, va a ser que te va a modificar el patrimonio neto directamente. O acá, como te va a estar modificando el resultado de X1, te modifica indirectamente el patrimonio neto. Entonces acá, en ese caso no se hubiera detectado como área. Directamente
o probablemente podrían haber hecho área a honorarios a pagar, pero si es que no lo... si hubiera pasado eso, si fuera área honorarios a pagar, o sea, acá tendrías que dar el honorario de pagar no se puede dar de baja porque sigue vigente el pago, sigue vigente el pasivo. Entonces tendrías que haber de modificar directamente contra disminuye el patrimonio neto, pero te sigue manteniendo el pasivo, porque acá te disminuyó el estado de resultados y te genera un pasivo que se tiene que trasladar a el ejercicio X2. Como les decía, los ajustes pueden obedecer a cualquier tipo de situación. Puede haber un ajuste por a lo mejor un activo que se puede haber omitido también, no siempre por pasivos, ¿no? Entonces hay que ver de qué se trata y cuáles son las cuentas que pueden modificar. Pueden haber también ajustes por activos intangibles, ¿no? Por ejemplo, que haya patentes, llaves, marcas que se incluyen, o sea que a lo mejor si están incluidos en el activo, es porque la empresa pagó, ¿viste? Ustedes saben que nosotros no podemos registrar, de acuerdo a nuestras normas contables, no podemos registrar valor llave autogenerado. Si nosotros pagamos por eso, recién va a aparecer en el activo. Entonces, si nosotros pagamos, las vamos a dejar, pero si por ejemplo me aparece dentro de los intangibles un gasto de organización, por ejemplo, que normalmente a veces son, cuando no sé, uno hace un estudio de mercado y puede generar como activo ese gasto de investigación y desarrollo, entonces, ¿qué va a pasar? Está bien, nosotros lo activamos porque decimos, bueno, esto es un activo que en realidad va a beneficiarme con futuros ingresos, pero como no podemos analizar en qué medida esa inversión me está generando una capacidad para generar fondos, y además yo no los puedo vender por separado, entonces tengo que disminuir esos intangibles y la contrapartida va a ser una disminución de patrimonio neto. Entonces, por eso es que les digo que necesito que ustedes lean muy bien el tema de la teoría. Y si tienen dudas con respecto a eso, bueno, ya supongo que ya tendrán clase con la profesora Navas, y si no, en cualquier clase de práctica también lo vemos, porque en el trabajo práctico hay algunos ajustes que no entraron, ¿sí? Por eso se los estoy mencionando ahora. ¿Qué otro ajuste es que no hayan? No estoy viendo qué otro ajuste podemos... otra cosa que alguna adecuación que puede hacerse es, por ejemplo, nosotros en el estado de resultados, nosotros acá en el estado de resultados vemos ventas, ¿sí? Este rubro, este renglón que dice ventas. Pero a lo mejor a los fines del análisis, nosotros necesitamos saber cuánto de esas ventas fueron al contado y cuánto fueron a crédito. Entonces, también es importante que podamos hacer esa separación, porque después vamos a ver que hay indicadores con los cuales trabajamos con las ventas a crédito. Entonces, está bueno si uno puede separarlas, o sea, discriminar, no en el estado de resultado de presentación, pero sí en nuestros papeles de trabajo, saber, por ejemplo, si esos 720.000 fueron todos de contado o fueron a crédito, ¿no? Porque acuérdense que las ventas, yo acá lo registro por lo devengado, no importa si lo cobré o no, entonces acá puede haber ventas que yo no haya cobrado, entonces es importante que tengamos esta separación de cuántas son a contado y cuántas son a crédito. Y también yo les había mencionado en la clase pasada que tienen que tener en cuenta los dictámenes del auditor. ¿Se acuerdan que yo les dije que el dictamen, o sea, generalmente uno pretende que el dictamen del auditor sea sin salvedades, eso es un dictamen limpio, pero no quiere decir que si el auditor hace alguna salvedad, nosotros no podamos analizar la información contable. Lo que tendríamos que hacer sería ver si es cuantificable la salvedad que marca el auditor, y nosotros trasladar esa cuantificación a nuestros papeles de trabajo. Entonces decir, bueno, esa salvedad que hizo el auditor, por ejemplo, en los bienes de cambio, bueno, yo lo puedo, le puedo asignar para nosotros, de acuerdo al análisis que hacemos, que yo a lo mejor repercute en un saldo de tantos pesos, y entonces adecuar ese rubro en esa cuantía. O sea, en la medida que sea cuantificable, nosotros deberíamos manifestar esa adecuación en nuestros papeles de trabajo.
Bueno, a ver, ¿qué otra cosa estoy viendo? Me estaban preguntando en el chat si vamos a tratar de subirles algún par de trabajos prácticos adicionales para que puedan practicar ustedes. Ya vamos a ver cuáles. Pero lo importante, chicos, es que lean la teoría también, ¿no? O sea, tengan muy en cuenta la teoría, porque, como les decía, no solamente los ajustes van a surgir de lo que uno dice, se pide tal cosa como fue este trabajo práctico, sino que nosotros, conociendo los ajustes, nos dimos cuenta que de la lectura de la información complementaria surgían algunas adecuaciones para hacer. Entonces, si yo no conozco esas cuestiones, me voy a quedar con los ajustes solamente que me están resaltando que haga, y hay otros que no me van a resaltar o indicar que haga, sino que se espera que, si yo tengo conocimiento, los haga de manera independiente sin que me los estén marcando, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, yo por eso les remarqué, cuando vimos los asientos, les remarqué estos tres, el 9, 10 y 11, que son ajustes que nosotros hicimos sin notas, sino que porque hicimos la lectura de la información complementaria y nos dimos cuenta de que deberían ser ajustados. ¿Sí? Profesora, ¿puede plantear un ejemplo, o no me termino de quedar claro con la previsión, cuando se hace una previsión de más y de menos, por favor? ¿Qué va a pasar? Vos, por ahí, a ver, vamos, en esta hojita vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? A lo mejor el auditor mismo te dice, los estados contables presentan la información, razonablemente la información patrimonial, financiera, económica de la empresa al 31 de X2, 31 de diciembre de X2, salvo en el rubro créditos por ventas, que la previsión fue insuficiente. Por ejemplo, no se previsionó la quiebra de un deudor, o la previsión, o no se hizo ninguna previsión. Entonces, suponiendo que ese fuera el caso, yo tendría que cuantificar y decir, bueno, ¿qué es lo normal que se debería haber previsionado? La empresa normalmente me tendría que poner a analizar cuál es la historia de incobrabilidad que tiene la empresa, o sea, la experiencia. Por ejemplo, decimos, bueno, a lo mejor todos los años está teniendo un 5% de incobrabilidad. Y bueno, en este ejercicio se omitió hacer esa previsión. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En nuestros papeles de trabajo, ¿sí? Un ajuste extracontable, donde vamos a registrar nosotros en nuestros papeles esa previsión. Entonces vamos a hacer deudores incobrables a la previsión por los deudores incobrables. Supongamos, no sé, 5.000. ¿Por qué hago esto? Porque por la historia de la empresa yo sé que va a tener incobrables. Entonces, ¿para qué? Cuando la empresa los detecte, bueno, va a castigar al ejercicio con sus incobrabilidades, pero a lo mejor se va a dar cuenta recién el año que viene y va a registrar un área y demás. Entonces yo, como tengo la información del auditor que me está diciendo que no, o sea, él opina que la empresa presenta la información económica, patrimonial y financiera de manera razonable, salvo el rubro créditos en el cual la empresa omitió hacer la previsión de la incobrabilidad y que puede ser que tiene una alta probabilidad de ocurrencia, porque por ahí dice, bueno, está bien, la empresa omitió registrar la incobrabilidad porque supongamos que a la fecha de cierre tiene cobrado el 98% de los créditos, entonces es muy bajo el riesgo de que le ocurra un incobrable. Pero supongamos que nosotros tenemos la información de que puede haber un riesgo de incobrabilidad, entonces en nuestros papeles de trabajo haríamos este ajuste. Generaríamos los deudores incobrables, o sea que me va a repercutir en el estado de resultados, y la contrapartida es la previsión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? O por ahí, a lo mejor puede ser que a lo mejor la empresa sí hizo la incobrabilidad, pero la hizo de menos. Entonces, en vez de registrar, yo acá inventé el valor 5.000, a lo mejor tenía que haber previsionado 5.000 pesos y previsionó 4, entonces nosotros hacemos por la diferencia. Y si hubiera previsionado de más, daríamos vuelta al asiento. Entonces, bueno, previsionó 5.000 y en realidad su probabilidad de incobrable son 2.500. Bueno, podríamos hacer a la inversa, es decir, bueno, achicamos la previsión contra los incobrables. Bien, 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 gracias. ¿Sí? Bueno.
A ver, quiero ver qué otro ajuste podríamos haber tenido que no se haya presentado acá. La mayoría, como les digo, la mayoría de los que están en la teoría los hemos visto, salvo el caso de los bienes de uso, de los intangibles, y ¿qué otro no vimos? Bueno, que hubiera algún área, eso tampoco lo hicimos, por eso se los estoy explicando acá. Por ejemplo, acá yo estoy leyendo, por si ustedes no leyeron la teoría, dice hechos posteriores al cierre. Les leo esto que dice acá. Dice, en caso de existir distribución de resultados resueltas por asamblea que no hayan sido contempladas en los estados contables, si bien son decisiones posteriores a la fecha de cierre del ejercicio, pueden incidir en el patrimonio, por lo que de ser así deben ajustarse las cifras, que es lo que pasó en este ejercicio, que nos estaba diciendo que en mayo, creo que fue, a ver la nota, la asamblea. La asamblea fue del 30 del 4, entonces ya es un hecho posterior al cierre. ¿Y qué se decidió en esa asamblea? Constituir una reserva estatutaria, de eso no hicimos ningún ajuste porque simplemente es sacar de resultados no asignados y mandarlo a una reserva, o sea que sigue permaneciendo en el patrimonio neto. Y lo que sí hicimos fue generar el pasivo por la distribución de utilidades porque se van a pagar en efectivo el 30 del 5. O sea, eso es un hecho posterior al cierre. Además dice, por ejemplo, se deciden pagos de dividendos en efectivo u honorarios a los directores, debe disminuirse el resultado acumulado y reflejarse el pasivo correspondiente. Si el objetivo del análisis de estados contables es evaluar la capacidad de la empresa para generar resultados, entonces no debe realizarse ajuste alguno. Entonces siempre es importante esto, que supongo que, no sé si ya han tenido alguna clase sincrónica con Alejandra, y si no se los debe haber dejado grabado o en el material de consulta. Siempre lo principal es saber cuál es el objetivo del análisis, para qué estoy analizando la información, qué es lo que quiero, sobre qué quiero opinar, quién me hizo el encargo. Yo estoy trabajando en un banco y quiero saber si el banco le va a dar el crédito al cliente, o soy contador de una empresa que quiere invertir acciones en esa empresa. Entonces las miradas son totalmente distintas según cuál sea el objetivo para el cual estamos analizando la información. Entonces ustedes no tienen que perder de vista esto. En primer lugar, el tipo de empresa que están analizando, o sea, el rubro, a qué se dedica la empresa. En segundo lugar, muy importante, saber cuál es el objetivo del análisis, por qué yo estoy analizando la información, o sea, qué encargo tengo. Además, si soy un analista interno, si soy un analista externo, y cuál es el objetivo por el cual estamos analizando. ¿Qué quiero saber? Si la empresa es rentable, si la empresa tiene capacidad de pago para afrontar sus compromisos en el corto y largo plazo, si la situación económica de la empresa es buena, o sea, puede haber distintos objetivos. Entonces, si nosotros no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo, porque en función de eso tenemos que ver cuáles son las herramientas que vamos a aplicar, porque a veces si el objetivo es analizar la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, voy a tener que aplicar un montón de herramientas, a lo mejor todas las que conozco. Pero si solamente lo que lo que le interesa, por ejemplo, a mi cliente, yo soy contadora de una empresa que le interesa invertir en este cliente, en esta empresa, a lo mejor lo único que le interesa es saber si la empresa es rentable o no. Entonces me tengo que abocar a los indicadores económicos, indicadores de rentabilidad. O a lo mejor, si yo estoy en el banco, y que soy banco y quiero saber si le voy a dar un crédito, tengo que ver los indicadores financieros, además de los económicos, para no solamente saber si la empresa va a generar resultados positivos que me van a permitir generar buenos resultados, sino si tiene capacidad de pago. Entonces para eso necesito enfocarme en un análisis financiero. Entonces eso, bueno, todo esto que yo le estoy nombrando lo vamos a ir viendo más adelante, pero a lo que voy es que no pueden omitir de considerar cuál es el objetivo del análisis, ¿sí? Porque según eso van a ser los indicadores que vamos a aplicar. ¿Qué más? Otra cosa. Creo que todos los ajustes que tienen la teoría ya los estuvimos viendo.
¿Vieron el apunte ese que está de los ajustes que está en la plataforma? Todo esto que yo estoy hablando es un apunte que está en la plataforma. ¿Lo encontraron? ¿Lo vieron? Sí, sí. ¿Eh? Bueno. Sí, sí, profe, sí vi ahí que ella hacía mucho hincapié en la clase grabada Ajá, sobre las diferencias, si era análisis económico, lo dejaba, o si era análisis de liquidez, lo sacaba, una cosa así. exactamente. Claro. Siempre por eso hay que ver cuál es el objetivo, ¿no? Porque si nosotros hacemos un análisis de liquidez es para ver si tenemos fondos suficientes para generar, para poder afrontar nuestros compromisos. Entonces es distinto un análisis de liquidez a un análisis económico. Bien. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? ¿No? No, profe. Bueno, ¿les quedó claro entonces el trabajo práctico? Sí. Bueno, profe. bueno. Si les quedó claro, en realidad no tengo ningún otro trabajo práctico acá a mano como para mostrarles algunos indicadores, pero bueno, ya les voy a pedir a los otros profes que si tienen, suban a la plataforma, indicadores no, adecuaciones, para que ustedes puedan ver, ir practicando, porque en realidad, como les decía, el tema de las adecuaciones es un tema que va a regir para siempre, no es que porque pasó el primer parcial yo me tengo que olvidar, porque justamente el analista siempre necesita hacer adecuaciones. Acá me preguntan si además de la matina, hay un libro que es viejo, pero no por viejo es malo, o sea, en realidad es muy bueno, pero es un libro prehistórico que es de Senderovich, se llama Análisis de la Información Contable, está en la biblioteca, yo no sé cómo están haciendo, si tienen acceso ahora a la biblioteca. Ese libro es bastante viejo, pero es muy, muy didáctico. Después está Fowler-Newton también, solo que la complejidad que tiene Fowler-Newton, que es como, no sé si lo han consultado también para las otras contabilidades, es que te lleva de un lado al otro de acuerdo al punto tal, al de la página tal, bueno, o sea, no quiere decir que no esté mal, pero no es tan amena la lectura porque te va llevando de un lado para el otro, pero también es un libro interesante. Ustedes van a ver, por ejemplo, que hay algunos autores que cambian después, bueno, ahora todavía no estamos viendo indicadores, pero por ahí vamos a ver algunas fórmulas que nosotros trabajamos en clase, que por ahí algunos otros autores las tratan de otra manera porque tienen una perspectiva más financiera, más de análisis financiero, que nosotros, bueno, nos abocamos más a la parte contable en realidad. De todas maneras, o sea, ustedes lo que tienen que ir siempre viendo el material de teoría para aplicar las herramientas que nosotros vemos en las clases de teoría, ¿sí? Porque con esas resolvemos los trabajos prácticos. Así que bueno, si no tienen dudas, deberíamos dejar aquí la clase porque no quiero avanzar sobre el trabajo práctico 2, porque en realidad quiero empezarlo y terminarlo, y bueno, no me va a dar el tiempo ahora para empezarlo, así que creo que en el próximo trabajo práctico ya tendríamos que entrar a trabajar con los métodos de análisis, ¿sí? Los métodos vertical, horizontal y demás. Así que vayan viendo las teorías también, porque es importante que tengan la base teórica. ¿Alguna otra consulta? Profesora, ¿esta clase queda grabada? Sí, se está grabando. Se está grabando y ahora mismo voy a detener la grabación, pero después la subimos. Recording stopped. Todavía no me mandaron la clase pasada, ahora les voy a recordar a los chicos de informática de la facultad que me manden el archivo para subírselos a la plataforma. Eso van a tener la clase pasada y esta. Las fechas del parcial de teoría no las tengo confirmadas. Yo les había dado el otro día una fecha tentativa, pero no está confirmada. Así que bueno. Otra cuestión que les quería aclarar es cuando ustedes entren al Zoom, procuren que los Zoom de ustedes estén con los nombres que figuran en el SIU, porque después cuando nos pasan los listados de asistencia y demás, por ahí figura Pepe
Pepe Flores, resulta que Pepe Flores no existe en el SIU y es porque están usando la máquina del hermano, del papá, del tío. Entonces traten de que el Zoom tenga el nombre justamente de ustedes como figuran en el SIU. Bueno, si no tienen consultas, entonces quedamos aquí. Nos vemos si Dios quiere en la próxima clase. Sí, sí te escucho. Disculpe, quería consultarle por la resolución que salió de la condicionalidad en la promoción, si la cátedra lo va a tener en cuenta. Mira, te soy sincera, todavía no hablamos no hemos tenido oportunidad de reunirnos con la jefa de cátedra, así que en principio, ¿se acuerdan que yo en la primera clase les dije no va a haber excepciones ni demás? Pero bueno, como está vigente esta resolución, te soy sincera, no sé, supongo que sí se adaptará la cátedra, pero déjame que ya lo consulte y se los avisamos por la plataforma. Gracias, En profe. clase. La teoría del TP2, ahora seguramente ya debe estar, no está subida, ahora le voy a decir a la contadora que se la suba. Bueno, ahora le digo, el trabajo práctico número 2 ya tiene que ver con los métodos de análisis, así que ahora le voy a mandar un mensajito para que se la suba. Y vayan leyéndola o escuchando si es que están grabadas, porque les va a venir bien para que estén más empapados en el tema para ver los trabajos prácticos. Sí, Rocío Figueroa, ¿qué me querés decir? ¿No? ¿Algo más? ¿No? Bueno. Sí, el tema de los trabajos prácticos, lo que pasa es que justamente la profesora que estaba encargada de la plataforma tuvo un problema de salud y está medio, creo que no sé si la operaron o no y demás, entonces está medio atrasada con eso, así que ya vamos a ver quién se ocupa de subir los trabajos prácticos. En la medida, acá me están preguntando si con la asistencia pueden ir a cualquier comisión. O sea, yo les había dicho también en la primera clase que lo ideal era que vayan a las comisiones donde habían asistido, pero bueno, si no pueden por algún motivo, queda registrado en el Zoom la asistencia. Acá dice el profe el nombre que figura en el módulo. Es que en realidad ustedes tendrían que tener concordancia entre el SIU, el Moodle y el Zoom. Es decir, si, por ejemplo, acá estoy viendo a, no sé, Facundo Estrada. Si tuvieras un segundo nombre también debería aparecer, pero si fuera Facundo Estrada, tiene que ser Facundo Estrada en el SIU, Facundo Estrada en el Moodle y Facundo Estrada en el Zoom. O sea, no pueden tener nombres distintos, ¿sí? Así que procuren cuando se matriculen, cuando se matricularon en el Moodle y se pusieron otro nombre, o un alias, un apodo, lo que fuera, pónganse por favor el nombre que figura en el SIU, porque ese es un documento. El SIU es un documento importante porque es como ustedes figuran registrados en la facultad. El día que tengamos que acreditar si aprobaron o no la materia es por el SIU. Entonces es importante que el Moodle coincida con el nombre del SIU. Y el Zoom también, porque cuando tengamos que rendir parciales y demás, además por la asistencia, porque después va a venir, por ejemplo, sigo con Facundo Estrada porque estoy viendo su nombre acá, no sé si está presente, pero cuando tengamos que ver si estuvo presente en clase o no, si en vez de figurar Facundo Estrada figura, no sé, Lolo 86, no sabemos quién es Lolo 86, entonces no le podemos dar la asistencia a nadie, ¿no? Así que bueno, por favor, pónganse a revisar eso y que coincida el Moodle, el SIU y el Zoom, con los mismos nombres que figuran en el SIU. ¿Alguna otra cuestión? ¿Consulta? Bueno, si no tienen dudas ni consultas, entonces nos quedamos para la próxima clase. Gracias chicos, nos vemos, que tengan un buen fin de semana.